Muy buenas noches, familia, tribu del bienestar. Un gusto estar con ustedes esta noche para compartir información valiosísima, información que realmente puede ayudar a cualquier persona a vivir mejor. Mi nombre es Luisa Cristina Torres, médica desde la ciudad de Medellín, Colombia. Me conecto hoy con ustedes para compartir este espacio y me encantaría que todas las personas que se están conectando en este momento nos coloquen desde qué lugar del planeta se están conectando, desde dónde nos están viendo. Queremos saber hasta dónde podemos llegar a vivir mejor, a llevar esta noticia maravillosa que no importa el diagnóstico que te pongan encima, no importa que te hayan dicho, sí se puede vivir mejor. Hoy vamos a hablar de una de estas enfermedades con las que algunas veces las personas tienen como una condena de vida y sienten y piensan que ya pues el resto de su vida va a ser terrible. Y la verdad es que sí. Ese diagnóstico es la diabetes. De hecho, los estudios dicen que una persona con una diabetes mal controlada, escuche esto, ponga atención, si usted es un paciente diabético o tiene familiares diabéticos o le han dicho que está prediabético, llame ya a ese familiar y dígale, conéctate, conéctate porque lo que van a hablar nos interesa, porque eso te va a ayudar. Mira, se dice que una persona con diagnóstico de diabetes acorta en promedio su vida 20 años. 20 años es mucho, la verdad es que sí. En 20 años pasan muchas cosas, crecen tus hijos, se casan, viajas, conoces el amor de tu vida, no sé cuántas cosas pueden suceder en 20 años. 20 años menos realmente pesan. Por eso lo que hoy queremos compartirte, estoy absolutamente segura que va a ser de gran valor, no solo para ti, sino para cualquier persona que haya recibido alguna vez este diagnóstico de la diabetes. Y nuestro interés es ese. Si tú has sido una persona que sufre o sufrió de diabetes y quiere mejorar, quiere tener una calidad de vida, pues es importante que entiendas de qué se trata la enfermedad. Estoy muy clara como médica y soy cardióloga clínica desde hace 18 años, que si hay algo cierto es que cuando las personas nos empoderamos del conocimiento, entendemos lo que produce nuestra enfermedad, no solamente somos más conscientes y responsables, sino que logramos mejores resultados en nuestra salud, en nuestra vida. Por eso quiero tomarme un instante para que tú puedas comprender el inmenso valor y el gran poder que hay en poder entender cómo es que el cuerpo de un diabético funciona. Porque la diabetes es una enfermedad que la hemos clasificado básicamente en dos: tipo uno, con la que se nace, que se considera un defecto genético, que pues no hay como digamos entre comillas escapatoria, y la diabetes tipo 2 que se desarrolla y está asociada a malos hábitos o algunas veces a lo que llamamos la resistencia a la insulina, que hoy lo vamos a hablar. No importa cuál de los dos tipos de diabetes tú tengas o tu ser querido o estés en peligro de desarrollar, lo que hoy vamos a hablar, de verdad, verdad, te va a dar una oportunidad enorme de tener 20 años más de muy buena calidad de vida. Porque al final no es cuánto vivimos, sino cómo lo vivimos. Y lo triste y cierto dentro del mundo de las personas con diabetes es que ellos tienen cantidad de complicaciones. La diabetes la podemos llamar una enfermedad cardiovascular. De hecho, podría decirse con absoluta certeza que es la enfermedad cardiovascular más intensa que hay, porque afecta al cerebro, la retina, el corazón, el riñón, los pulmones. No hay un pedacito del cuerpo humano que no se vea seriamente afectado por la diabetes. ¿Qué es esta enfermedad? Quiero que imaginen por un instante sus cuerpos como esas máquinas perfectas que son y que necesitan energía a cada segundo para funcionar, para que tú respires, piensas, puedas ver, oír, procesar el pensamiento, tragar, producir saliva, tener digestión. Cada pequeña célula en tu cuerpo necesita energía. ¿Y la energía de dónde la obtienen nuestras células? Pues de los alimentos que consumimos. Cada alimento que tú pones en tu boca, sea lo que sea, se va a transformar en energía. Dicho en otras palabras, glucosa. Glucosa vamos a decir que es el término médico a través del cual decimos que es ese alimento que se transformó en energía. Así fuera un pan, fuera, no sé, una fruta, un cereal, lo que fuese, cuando se transforma en glucosa es potencialmente energía. Es como la materia prima para hacerlo. Y el páncreas es el órgano responsable de producir los carritos transportadores de la glucosa. Porque la glucosa, esos alimentos que se transformaron en energía potencial, y digo potencial porque todavía no está siendo utilizada por tu cuerpo, sino que está lista para ser procesada y convertirse en verdadera energía.
De hecho, vamos a decir que la glucosa es el carbón y cuando las plantas de carbón hacen energía, la energía luminosa va a ser el ATP, va a ser esa energía real que consumen todas las células de tu cuerpo para funcionar. Es decir, para que yo mueva la lengua, necesito energía en mis músculos de la lengua y necesito energía en mi cerebro para que comande y envíe esto. Para que yo pueda ver, oír, tocar, necesito energía en todo mi sistema nervioso, pero también en los músculos de mis brazos, de mis piernas, de mi corazón. Y esa energía tiene que ser procesada en nuestro cuerpo. Y esa energía que se llama ATP se produce adentro de tus células. Así que imagina que tú vas a transformar el petróleo en gasolina. Ese proceso maravilloso donde convierten al petróleo en gasolina sucede dentro de nuestras células, donde la glucosa, esta azúcar natural, por así llamarla, se transforma en ATP, que es la gasolina, la energía de nuestras células. Eso sucede adentro de nuestras células. Y para que esto suceda, pues hay que llevar la glucosa, el petróleo, hasta las células. Bueno, pues hay unos carritos transportadores de glucosa en nuestro cuerpo que los fabrica el páncreas. Imagina el páncreas como esa fábrica donde se producen los carritos transportadores de la glucosa, que viene a ser nuestro petróleo. Esos carritos transportadores los vamos a llamar insulina. Quiero que veas esto con simplicidad porque entre mejor lo entiendas, más te vas a cuidar, más vas a vivir y menos vas a sufrir. Así que cuando una persona tiene diabetes, pasan varias cosas. Una es en la diabetes tipo 1, que las personas, la fábrica productora de carritos transportadores de petróleo, de glucosa técnicamente hablando, tiene un fallo y no produce suficientes carritos transportadores, es decir, no produce suficiente insulina. Si no se produce suficiente insulina, pues puede haber muchos tanques y tanques de petróleo, pero no hay quien los lleve hasta las plantas donde van a ser procesados para convertirlos en esa energía vital, en esa gasolina que llamamos ATP en el cuerpo humano. La gasolina del cuerpo humano se llama ATP. No hay quien transporte la glucosa para llevarla y convertirla en ATP. Eso es lo que suele suceder en la diabetes tipo 1. Hay un fallo a nivel de la fábrica, páncreas, y entonces no se producen suficientes carritos y como no hay quien transporte la materia prima para producir energía, pues los pacientes con diabetes tipo 1, igual que los diabetes tipo 2, tienen mareos, frialdad, se pueden desmayar, incluso pueden llegar a convulsionar y tienen un montón de problemas cuando sus niveles de energía caen. Ahora, sucede algo en la diabetes tipo 2. Aquí están viendo la imagen que les coloqué que se ven como unos triangulitos en color lila, o qué digo yo, aquí púrpura, no sé cómo lo verán ustedes. Estos triangulitos están semejando a lo que sería la insulina, ese carrito transportador que se pone encima toda la glucosa, que decimos que en este ejemplo es como el petróleo, para transportarlos hasta las fábricas. Ahora, la pregunta es, ¿dónde queda la fábrica donde se procesa la glucosa y se convierte en ATP? ¿Dónde está la refinería donde convertimos el petróleo en gasolina? Bueno, está en las células. Y cuando es transportada a través de esos carritos llamados insulina, esa glucosa, ese petróleo, hasta las células, ahora hay que entrarlos. Pues resulta que a su vez esta insulina funciona como una llave. Hazte de cuenta que la insulina es una llave para una cerradura y tú aquí ves cómo la insulina entra en algo que nosotros médicamente llamamos receptores de membrana. Esos son receptores de insulina. Y es una cerradura literal. Y allí entra la llave y cuando entra esa llave llamada insulina, se abre esta compuerta en tus células. Te la estoy señalando aquí, ves como una bolita amarilla. Bueno, esa es la compuerta que abre la cerradura que gira la insulina. Se llama el receptor GLUT4. Es una compuerta, es una puerta que se abre y entonces ahora a través de esa puerta ya puede ingresar la glucosa, el petróleo, para que sea procesado, refinado y convertido en gasolina llamado ATP. Bueno, hay personas que tienen diabetes tipo 2, entonces ya la tipo 1 estamos hablando que técnicamente lo que sucede es que la fábrica productora de carritos transportadores de insulina, llamado páncreas, no funciona, pero en la diabetes tipo 2 la fábrica sí produce carritos transportadores, pero el problema radica en la entrada a la
planta procesadora. Es decir, hay algo que conocemos como la resistencia a la insulina. ¿Has visto cuando alguien es terco? Que tú le dices algo y se resiste. Bueno, los pacientes con diabetes tipo 2 es como una especie de terquedad. Ellos no dejan que logre entrar a sus células la glucosa. Así que aunque tienen insulina muchas veces, no logra abrir las puertas, no logra abrir las compuertas para que pueda entrar la glucosa. Y esto se conoce como la resistencia a la insulina. Mira qué interesante. Así que, ¿qué produce la resistencia a la insulina? Pues quiero contarte que podría decirte con mucha seguridad que el 100% de las diabetes tipo 2 son prevenibles y curables. ¿Escuchaste? Toma nota. Si no te lo habían dicho, te lo vamos a decir hoy. El 100% de las diabetes tipo 2 con un buen manejo pueden llegar a ser prevenibles y curables. Pero nos hemos limitado los seres humanos a querer buscar medicamentos, fármacos que actúen rápido, que parezcan magia, a los Harry Potter, que tú le dices un warrior leviosa o yo no sé qué maravilloso hechizo y te va a solucionar la vida. Y los fármacos han intentado hacerlo, pero en realidad hay algo mucho más profundo. Porque los fármacos tienen limitantes funcionales, ya que los medicamentos o los fármacos no son naturales a la naturaleza humana. ¿Me escuchas esto? No son naturales a la naturaleza humana. Y por ende, como ellos tienen que trabajar forzando situaciones, tienen riesgos. Y por eso con los fármacos sabemos que pueden haber reacciones alérgicas, toxicidad, efectos secundarios, interacciones que no queremos entre un fármaco y otro, etcétera, etcétera. Por eso hoy quiero decirte que lo más valioso que tú puedes hacer es aprender primero a conocer tu cuerpo y dos, a utilizar lo simple, sencillo y natural para que tu organismo trabaje de manera perfecta. Para que concretemos finalmente esta primera parte de qué es la diabetes y cómo funcionan los carritos transportadores llamados insulina, pues les traje un video. Yo siempre he pensado que una imagen dice más que 1000 palabras. De hecho, los niños y todos aprendemos mucho más con las imágenes, así que me voy a quedar callada por un minutito y ustedes van a poner todos sus ojos y toda su atención en un video de 30 segundos, pero 30 segundos que te van a ayudar a grabar, a volver a poner la información de lo que es la insulina, porque lo que vamos a hablar enseguida va a ser poderoso. Vamos a ver. Cuando el estómago ha hecho su trabajo convirtiendo los alimentos en glucosa, la sangre se encarga de repartirla por todas las células. Pero la glucosa solo puede entrar en las células si le ayuda la insulina. La insulina tiene como misión abrir la puerta de la célula para que la glucosa pueda pasar. Tan simple como eso. ¿Cómo les pareció? ¿Podemos hacer examen? ¿Hacemos examen? ¿Qué hace la insulina? A ver, señores, los que están en el Zoom, los que están en el Facebook, quiero verlos. A ver, quiero ver cuántos están conectados con el conocimiento. ¿Para qué sirve la insulina? A ver, mientras que piensan, les repito el video, veámoslo otra vez y copien desde el chat. Quiero ver si están conmigo. ¿Para qué sirve la insulina? A ver, los quiero leer. Cuando el estómago ha hecho su trabajo convirtiendo los alimentos en glucosa, la sangre se encarga de repartirla por todas las células. Pero la glucosa solo puede entrar en las células si le ayuda la insulina. La insulina tiene como misión abrir la puerta de la célula para que la glucosa pueda pasar. ¿Qué hace? ¿Qué hace la insulina? Nos permite entrar la glucosa a nuestras células. Dicho esto, entonces, vamos a ver lo importante que es en nuestro cuerpo lograr que nuestro organismo tenga una producción de energía. Aquí estás viendo una célula, esto es un gráfico, y dentro de la célula está la batería donde se produce la energía, o vamos a decir, se almacena y se produce, se llama mitocondria. Esto es una mitocondria. Es una máquina en nuestras células que se encarga de producir ese ATP, o sea, que convierte la glucosa, digamos, ese petróleo en gasolina, que finalmente es ATP, que nos sirve a nosotros para que cada célula, sin importar dónde esté, cumpla con su función. O sea, si tienes una célula
del corazón pueda latir, si tienes una célula del oído pueda escuchar, si es una célula de la piel te pueda proteger, pueda manejar la temperatura, etcétera. Para que la insulina, al entrar la insulina, la glucosa, y esta entrar a nuestras células, hay una cantidad de pasos que suceden dentro de este transformador que es la mitocondria. Funciona, vamos a decir así, como los transformadores de energía, haciendo que haya lo que conocemos como un gradiente de protones. Bueno, para no hacerlo complicado, digámoslo de una manera sencilla, es el transformador donde se produce la energía, donde sale la corriente. Esa es la mitocondria. Y cuando la mitocondria no funciona bien y deja de producir adecuadamente energía, empieza a haber exceso de producción de óxido, radicales libres. ¿Has visto cuando la batería del carro se sulfata? Cuando esa batería del carro deja de funcionar bien, ya no está trabajando y se produce como un polvillo alrededor que no deja que haya contacto y que no deja que se conduzca la energía, pues algo similar sucede en nuestras mitocondrias. Eso se conoce como estrés oxidativo y los pacientes con diabetes tienen demasiado. Los pacientes diabéticos acumulan muchísimo estrés oxidativo en sus células. Por eso es que cuando un diabético no logra corregir ese mal funcionamiento de la insulina, no logra que entre correctamente la energía, perdón, la glucosa para que se transforme en energía a sus células y se empieza a acumular esa glucosa, que la llamamos en este ejemplo petróleo, en su sangre, comienzan a haber daños terribles. Imagínate que manden mucho petróleo a una planta procesadora de gasolina y hayan tantos camiones de petróleo que estén tapando todas las autopistas y todas las venidas. Hay un trancón, no sé cómo le dirán en tu país, un tapón, un trancón, una obstrucción de camiones llenos de petróleo para ser procesado. ¿Y qué sucede? Todo lo demás se estanca, porque entonces ya no pueden fluir los carros que van a llevar arroz, ni frijoles, ni los que llevan los heridos, porque todas las vías están obstruidas. Así sucede con la diabetes. Cuando hay cantidad de glucosa detenida en la sangre, el cuerpo comienza a tener fallas de muchas maneras. Así que si tú eres un paciente diabético, por favor escucha este consejo. Por ningún motivo, consumas ningún alimento que contenga azúcar o panela, que creo que en algunos países le llaman en Perú chancaca, en México piloncillo, en Colombia panela, no sé cómo le dicen en tu país. Si sabes cómo le dicen en tu país, cópiame ahí cómo le dicen en tu país a este alimento que es derivado de la caña de azúcar y que lo muelen y que de ahí sale esta sustancia espesa, dulce, con la que se procesa más y se refina, se hace el azúcar blanca que venden en los supermercados. Bueno, si tú eres diabético, ni panela chancaca, piloncillo, como lo quieras llamar, puedes consumir, ni azúcar refinada, ni miel de abejas, ni ninguna cosa de este tipo dulce, porque lo dulce en tu cuerpo se va a transformar literal en veneno que va a obstruir tus arterias y las va a dejar llenas de una melaza, de un pegote que no permite que circule adecuadamente la sangre y empiezan los pacientes a desarrollar muchas enfermedades. De hecho, se empieza a acumular toda esa melaza, todo ese pegostre alrededor de tus arterias, al punto tal que comienza a afectar la presión arterial. Y es que casi todos los diabéticos terminan siendo hipertensos, porque ese mal manejo del azúcar, de la glucosa, termina por afectar sus ductos llamados arterias, por donde está fluyendo todo el tiempo la sangre. Esto es algo importante y bastante delicado. Por eso, si tú tienes un familiar o tú eres una persona diabética, no caigas en ese juego tonto de decir, no, una vez al año no hace daño. No es que está simplecito de azúcar, es que le echamos un pedacitico. No lo hagas, porque si no quieres quedar ciego, si no quieres perder tu riñón, si no quieres tener un infarto cerebral, si no quieres que te amputen una pierna, tienes que sacar de tu vida el azúcar, la panela, la chancaca, el piloncillo, como lo quieras llamar, la miel, los tienes que sacar, sí o sí. Si amas a tu papá, si amas a tu mamá y es diabético esta Navidad, por favor, no le ofrezcas dulces, te lo suplico, no lo hagas, porque el 85% de las personas ciegas, escucha esto, el 85% de los ciegos en el planeta son diabéticos. Qué triste que
se desarrolla una enfermedad en nuestros ojos por algo que podemos perfectamente evitar cambiando el estilo de vida. Hoy sabemos que hay varias cosas que están asociadas también al desarrollo de diabetes, porque de por sí también los pacientes hipertensos tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes o los pacientes que han tenido enfermedades del páncreas. Recuerden que dijimos que el páncreas es la fábrica donde se produce la insulina. Imagínate que a la fábrica le cae una bomba. O sea, un accidente automovilístico donde tú vienes y ¡fuan! Te golpeas fuerte aquí, justo debajo del hígado que está a tu lado derecho, debajo de las costillas, ahí y lesionas terriblemente tu páncreas, pues imagínate, entonces ya la fábrica no funciona bien y muchas personas después de un trauma, un golpe en esa zona, pues comienzan a desarrollar una diabetes porque se les daña la fábrica productora. O también las personas que han tenido infecciones virales que han ido y han atacado al páncreas, deja de funcionar. Imagínate otra vez la fábrica de automóviles, pero esta vez se meten un montón de bandidos a hacer vandalismo. Los bandidos se pueden llamar virus, bacterias, parásitos y la dañan. Entonces, si el páncreas se enferma, tú también tienes mayor riesgo de desarrollar diabetes. Y si tienes sobrepeso y obesidad también, porque les conté hace un rato que se acuerdan que les decía que la insulina es como una llave que entra en una cerradura. Bueno, cuando tú tienes sobrepeso y tienes mucha grasa corporal, gran parte de esa grasa, digamos que obstruye, tapa la cerradura donde tiene que entrar la llave llamada insulina para abrir las puertas para que entre la glucosa. Y como está tapada, digamos, con grasa, todas esas cerraduras, pues no hay cómo entre la insulina para poder que tu glucosa se produzca. Moraleja de la historia, la obesidad favorece la diabetes. Si tú tienes sobrepeso u obesidad, por favor, pon atención porque este es otro factor de riesgo para que seas diabético. Así que hagamos un ejercicio ya, allá en sus casas donde están. Si saben su peso, por favor, colóquenlo en kilos. Si saben su talla, por favor, colóquenla en metros. Y van a llevar esta fórmula, se llama el índice de masa corporal. Tú vas a colocar tu peso en kilos y lo vas a dividir por tu talla en metros al cuadrado. Entonces, si tú mides 1,70, vas a colocar 1,7 por 1,7 y eso te va a dar un número. Y ese número es el que va a dividir a tu peso en kilos. Lo repito, hagan este ejercicio, que esta noche sirva para que ustedes se vuelvan por lo menos buenos conocedores de esta enfermedad y no solamente para ustedes, sino para ayudar a otros, porque el deber de todos en este planeta es ayudar a que todos podamos vivir mejor. Entonces, vuelvo y lo repito, tu peso en kilos, no en libras, en kilos, tu talla en metros. ¿Qué mides? No sé, vamos a decir 1,65. Entonces, 1,65 m, vas a colocar 1,65 por 1,65, lo multiplicas. Y el número que eso te da va a ser lo que va a dividir tu peso en kilos. Y eso te va a dar un valor. Una persona sana, que tiene un buen peso, que tiene un bajo riesgo de obesidad y de diabetes, estará entre más o menos 20 y 25. Si tú estás entre 25 y 30, amigo, amiga, alerta roja. Ya comenzó el riesgo, ya estás en sobrepeso, ya estás acumulando grasa, ya tienes más predisposición a desarrollar la enfermedad. Y si corres con la suerte de que en tu familia genéticamente tengas herencia de diabetes, pues como dicen aquí en mi tierra, en Colombia, tras de gordo y chavo, ¿cómo le parece? Tras de gordo hinchado, o sea, estamos en problemas. Así que empieza a cuidar tu peso. Es muy sencillo. Hoy vas a descubrir maneras muy fáciles y muy eficientes de quemar grasa y mejorar el peso. Ahora, sabemos que con los años las personas vamos perdiendo capacidad de metabolizar. Metabolizar es eso, convertir los nutrientes en energía, poder lograr optimizar los recursos en el cuerpo. Y entonces comenzamos a ganar peso mucho más fácilmente. Así que la edad es una de esas variables que no podemos cambiar. O sea, yo tengo los años que tengo, pase lo que pase, nunca voy a dejar de tenerlos. Pues esa variable que no es modificable la tenemos que asumir. Pero mira que hay otras variables que sí podemos cambiar y una de ellas es, por ejemplo, la personalidad tipo A, las personas que manejan niveles de estrés alto. Sí, señor, si tienes sobrepeso, escúchame esto, y tú eres una persona que tiene un trabajo altamente estresante, tú tienes un riesgo gigante, escúchame esto, gigante de hacerte diabético. De hecho, alguna vez sonriendo en un congreso médico, uno de mis colegas me decía, doctora Luisa,
todos los gerentes de los bancos son el fenotipo perfecto para la diabetes. Yo le dije, ¿por qué? Vaya, al lado está un congreso de banqueros, vaya, mírelos. Y nos fuimos, efectivamente, y casi todos estaban gorditos, muy gorditos, y enseguida nos atrevimos a hacer un sondeo y preguntarles a esos banqueros cuántos eran diabéticos. Y para mi sorpresa, todos los banqueros a los que yo alcancé a preguntarle, todos eran diabéticos, pero también tenían otros hábitos malsanos, como fumar o beber, que hacen que tu cuerpo tenga más lentitud de metabolismo. Hay estilos de vida y dietas que favorecen la diabetes. ¿Y sabes qué? Allá, en ese congreso que tenían los banqueros, a las afuera habían pasteles, bizcochos, Coca-Cola y un montón de comida chatarra. Hoy en día estamos creando niños enfermos porque la sociedad nos está haciendo creer que amar es dar dulce y azúcar procesada. Y entonces, ¿qué le das tú a una persona en su cumpleaños? Pues una torta bien llena de dulce y de azúcar. ¿Qué quieres tú en la noche romántica? Bombones de chocolate, dulces, más dulces. Que ganó el niño un examen, le vas a llevar de regalo un paquete de donuts y cosas por el estilo que son completamente contraproducentes. Cuando yo me gradué en mi pregrado de medicina en el año 99, hace rato, decíamos que la diabetes tipo 2 era una enfermedad de viejos. De hecho, todavía se menciona, pero eso ya no es una verdad. La diabetes tipo 2, amigos, yo ya la estoy viendo en niños de 13, 14, 11 años. ¿Por qué? Por este estilo de vida, por el sedentarismo, por la comida. Porque ¿qué hace? Mira, cuando yo era niña, yo patinaba, montaba en bicicleta, jugaba. Yo no sé si ustedes jugaban pelota caliente, que uno con los amigos corría por la cuadra, escondidijos, un montón de cosas porque uno quemaba energía. ¿Qué hacen los niños de ahora? A ver, si ustedes son papás, cuéntenme qué hacen. Porque yo lo que veo en la gran mayoría es que están sentados frente a la computadora, el Xbox o no sé, cualquiera de estos aparatos de juego o en la televisión, sentados y comiendo comida chatarra. Tienen 11 añitos, 12, 13, 14 y ya tienen diabetes tipo 2. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos construyendo una sociedad menos saludable y de hecho con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ahora, ¿qué hacemos cuando vemos a un niño con sobrepeso? ¿Qué hacemos cuando una persona está con sobrepeso? Buscamos la píldora mágica. Automáticamente la gente quiere que con una pastilla pierda peso, que me haga la pastilla mágica, no sé, la cosa súper mágica para que me adelgace. Y quiero contarte que de hecho hay medicamentos que promueven que tu cuerpo se haga diabético. Hay un estudio que ha sido bastante controversial acerca de los medicamentos que conocemos como hipolipemiantes, es decir, medicamentos que utilizamos en cardiología para bajar los niveles de colesterol y triglicéridos y todo esto, porque obviamente sabemos que esa sangre que está llena de grasa pues no es lo ideal y que puede favorecer eso, la obstrucción y el cierre del paso de la sangre. Y hoy en día sabemos que las estatinas, que son un tipo específico de medicamentos que se utilizan para bajar los niveles de grasa, de de grasa en la sangre, o sea, los hipolipemiantes, pues tienen una gran posibilidad de que tú desarrolles diabetes. Es decir, el uso continuado de estatinas como atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina, puede favorecer significativamente el riesgo de desarrollar diabetes. Entonces, imagínate, una cosa o la otra, ¿qué hacemos aquí o allá? Por eso es que hoy queremos hablarles del estilo de vida saludable, donde tú a través de cosas no farmacológicas, sino el uso de suplementos, de ejercicio, de agua, y hoy vas a entender el cómo y el por qué, puedes tratar y curar una diabetes tipo 2 y una diabetes tipo 1 puedes disminuir significativamente el impacto de la enfermedad y que ya no se acorte tu vida en 20 años, como es el promedio de años de vida que suelen perder los pacientes diabéticos. ¿Qué es la base de la pirámide nutricional de la gente saludable? El ejercicio y el agua. Mira qué tan simple. No es los carbohidratos, porque hace más o menos en los años 70, 80,
que por mucho tiempo se ha utilizado esa pirámide nutricional, nos decían que la base de los alimentos eran los carbohidratos. Entonces usted coma bastante pan, pasta, harinas, porque es que esa es la base. No, amigos, la base está en el ejercicio y el agua. Eso es lo que más debe abundar. Así que con su permiso, yo me voy a dar aquí un pase de salud tomando agua. Porque sí, señores, el agua es salud. ¿Y luego qué viene? Bueno, un tipo de carbohidratos que yo los llamo vivos, no procesados. Procesados es todo eso que viene empaquetado, que tuvieron que hacer un montón de cosas los chefs, los cocineros, la gente experta en culinaria para que te lo puedas comer. Estoy hablando de carbohidratos simples que no tienen que ser tan procesados, así como frutas, verduras. Entonces aquí vamos a hablar de los aceites y de los verdaderos panes integrales. Y quiero contarte que un verdadero pan integral se diferencia de lo que nos venden hoy en las panaderías industrializadas en tres cosas. Primero, el peso. Cuando te comes un pancito de esos así, marca X, que son así blanditos y esponjosos, lo único que tienen de integral, entre comillas, porque no los hace integrales, es que tienen un montón de salvado de trigo que los hace más oscuros, pero que pues no hace nada integral. De hecho, cuando hacen ese tipo de pan, le echan más azúcar y más mantequilla, o sea que peor, como decían por ahí, cada vez la cosa más complicada. Hablo de pan que pesa, literal, es pesado, no es así popochito como decían mis hijos y blandito, no, es un poco más duro, mucho más denso, su sabor es un poco más intenso y realmente da saciedad. Una porción de pan integral te puede dar saciedad hasta por 6 horas, mientras que una porción de pan comercial, en 20 minutos tú estás listo para comerte otro, si no es en menos. Y se vuelve una adicción. Y la gente comienza a consumir tantas de esas harinas procesadas que se pone rápidamente obesa. Así que si te gusta el pan, averigua por verdadero pan integral, que es hecho con aceite de oliva, que contiene gran cantidad de semillas, que contiene, por ejemplo, nueces, almendras, pistachos, que es con harina mucho más densa y de mejor calidad. Ahora, agrégale a eso que al final de la pirámide de nutrición saludable tenemos las proteínas de origen animal. Es lo último, ¿sí? Así que en tu cuerpo tienen que haber más cantidad de frutas, verduras, cereales que carne, pescado, queso, porque las proteínas animales, aunque son muy importantes en nuestro cuerpo, no es lo que tiene que haber en mayor cantidad en tu plato de comida. Si tú eres un diabético o estás en riesgo, te dijeron que estás prediabético, escucha esta recomendación. Y hoy yo te voy a decir cómo va a cambiar tu vida. Porque si tú empiezas a envejecer con diabetes tratada con fármacos, te tengo tristes noticias. Sí o sí vas a perder la erección si eres un hombre. Así de sencillo. Sí o sí tienes un altísimo riesgo, aún tomando los fármacos, de daño en la retina. Sí o sí vas a necesitar cada vez una mezcla mayor, porque los medicamentos, todos les dije que tienen efectos secundarios y colaterales. Así que en el tiempo, un medicamento que comienza siendo un bien, luego termina no siendo tan bueno y entonces nos obliga a llegar a otro. Aquí, en el lado derecho de la pantalla, les coloqué lo que llamamos la dieta antiinflamatoria para que ustedes puedan saber qué es lo que debe de consumir en cantidad un paciente diabético y cualquier persona. Mira, aquí estamos hablando del aguacate, de la espinaca, de las cerezas, del aceite de oliva, de las frutas y los vegetales que tienen un intenso color naranja, que son ricos en beta-caroteno, que es una maravillosa sustancia antioxidante que ayuda a nuestros cuerpos para que puedan resistir la oxidación y el daño que está recibiendo un paciente con diabetes. Y por ejemplo, la piña tiene sobre todo la cáscara de la piña, por ejemplo, y les cuento, ayuda como diurético a limpiar y ayuda al organismo, pero también hay sustancias o alimentos como por ejemplo la cúrcuma, el jengibre, las cebollas, el ajo, que ayudan tremendamente a controlar la inflamación en el cuerpo humano.
Entonces, toma nota de estos últimos, porque la enfermedad que afecta seriamente el cuerpo del paciente diabético es una enfermedad inflamatoria. Es una inflamación constante porque ese cuerpo está lleno de azúcares que se están almacenando y se están oxidando. ¿Has visto cuando el azúcar se pone vieja y se humedece en un tarro, que se pone como dura, como una costra? Bueno, imagina algo así dentro de tus tejidos. Y es esa azúcar, por así decirlo, dura como costra, por ejemplo, está en el cuerpo cavernoso del pene de un hombre diabético. Ya ahí no va a entrar sangre. La erección va a ser imposible. ¿Y cuántos intentando con Viagra mueren de un infarto porque no les funcionó más allá de hacerles un dolor de cabeza o un daño? Por eso es más importante la nutrición que los fármacos. ¿Cuántos hacen un aneurisma a causa de esto y tienen luego un infarto cerebral? ¿Cuántos hacen daño del riñón? Porque el riñón es como un filtro y se va tapando con toda esa azúcar, con toda esa melaza y se daña. Y eso se debe a la inflamación que promueve algo que llamamos oxidación. Bueno, pues les repito, estos alimentos que están aquí, que son la cúrcuma, el jengibre, la cebolla y el ajo, esos cuatro alimentos están estudiados y han demostrado proteger de la inflamación y promover un buen metabolismo. Así que si tú eres diabético, si tienes sobrepeso, si estás con un índice de masa corporal por encima de 25, agrega esto en tu dieta con regularidad, porque vivir mejor no es en el consultorio del médico que empieza, es en la cocina de tu casa donde sucede. El estrés oxidativo, que es lo que hace que el cuerpo del paciente diabético se inflame más y se dañe, es algo que se nutre, se alimenta de todas estas cosas como la contaminación, la radiación, el tabaco, las infecciones, y entre más y más dejas de esto en tu cuerpo acumular, peor. Hoy en día se está hablando inclusive en la biotecnología de hongos que van a ser capaces de absorber la radiación. Mi hijo está estudiando biotecnología y me contaba en estos días una investigación que están haciendo y oro al Señor que se logre avanzar en esto, porque cuántas personas han sido sometidos a radiación de manera desmedida, empezando por los pacientes en tratamiento con cáncer. Pero ¿qué te parece los que se están haciendo tratamientos odontológicos donde les hacen radiografías una y otra vez? Las mujeres que se hacen mamografías, los que se hacen resonancias magnéticas, porque es una tras otra y te ponen montones de imágenes utilizando radiación ionizante que favorece el cáncer y que aumenta el estrés oxidativo. Es decir, entre más radiografías, resonancias, etcétera, tú tienes, más se oxida tu organismo. Entonces es como uno dice, bueno, necesito la imagen, pero esto aumenta el riesgo. Tienes que pensarlo. Y parece ser que en el futuro ya hay unos hongos que la naturaleza, Dios creó, que absorben radiación y se está estudiando cómo esto puede ayudar a estas personas para que, por ejemplo, los radiólogos que trabajan y que aumentan el riesgo de muerte por cáncer tremendamente puedan mejorar. Pero nuestro cuerpo ya tiene un mecanismo natural para contrarrestar la radiación excesiva, o sea, el estrés oxidativo, y es el sistema antioxidante. Miren, cada vez que nosotros nos oxidamos, cada vez que nosotros nos deterioramos, el ADN, que es este que ustedes están viendo ahí, este blanquito que está aquí, se daña. Imaginen el ADN como si fuera un gran libro que tiene toda la información detallada de cómo te vamos a construir a ti. O sea, ay, vamos, aquí estoy viendo a Lucinda Reyes. Lucinda, muy buenas tardes, me permite, la utilizo de ejemplo. Vamos a decir que vamos a clonar a Lucinda. Entonces tenemos el ADN de Lucinda. Y entonces ahí dice cómo se construye Lucinda. Ese es el ADN, está la información. Pero con el paso del tiempo, a ese libro, con la información de cómo construir a Lucinda, se nos cayó al pantano, se nos prendió una hoja, un niño lo rayó con crayones y se fue perdiendo la información. Eso es el estrés oxidativo en nuestro ADN. Y entonces cuando yo cojo ese manual de instrucciones llamado ADN de Lucinda para poder crear una réplica de ella, esa información está incompleta, no me salió bien y donde no alcanzo a leer y comienzo a crear copias malas, equivocadas, erróneas y eso favorece la aparición de enfermedades. Esto que ustedes van a ver aquí que vuelvo y les muestro es el ADN tratando de ser copiado por un ribosoma. Esto que se ve aquí como un cerebrito que gira alrededor es un ribosoma. El ribosoma es como la fotocopiadora, digámoslo de alguna manera, que toma la información del ADN. Pero si el ADN está bueno, pues va a sacar una copia buena.
Pero si el ADN está malo a causa del estrés oxidativo, va a crear una copia mala. Y mira que este ADN ya aquí tiene un daño. Entonces él va a llegar ahí donde se parqueó, ahí está copiando un defecto. Y ahí es donde aparece la enfermedad. Por eso hoy hablamos de la epigenética. La epigenética es una ciencia maravillosa que nos ayuda a entender con claridad, sencillez, que sí podemos hackear, engañar, modificar el resultado de nuestro cuerpo, protegiendo a nuestro ADN del estrés oxidativo y favoreciendo el correcto funcionamiento de nuestras células que tengan buena energía. Esto es de las cosas más importantes que hoy vas a entender. Detener el daño del estrés oxidativo hace que un paciente diabético o con cualquier enfermedad, porque quiero contarte que el estrés oxidativo no solamente los diabéticos lo sufren, que lo sufren en gran cantidad, sino todas las personas. O sea, alguien que tiene un Alzheimer tiene altos niveles de estrés oxidativo, alguien que tiene un lupus tiene altos niveles de estrés oxidativo, alguien con cáncer. O sea, las enfermedades, la base subyacente para que ellas se desarrollen tiene que ver con altos niveles de estrés oxidativo. Y cuando hay altos niveles de estrés oxidativo, pues indefectiblemente los tejidos se enferman, se deterioran y se dañan, y el ADN también. Entonces, cuando nosotros logramos entender que tener niveles altos de azúcar acelera el estrés oxidativo, entendemos por qué los diabéticos tienen más riesgo de sufrir infecciones e enfermedades. Este video que les estoy pasando, le voy a colocar un momentico de pausa, es para contarles el efecto de tener niveles altos de azúcar en nuestra sangre en la defensa. Dios puso en nuestro cuerpo un sistema inmune, un grupo de células que se encargan de defendernos cada vez que un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, cualquiera de estos gérmenes intenta ingresar a nuestro organismo. En este ejemplo, en este video, aquí estamos viendo unas bacterias que ingresaron. Puede ser que te chuzaste con una espina o te entró una infección por la vejiga. Hay una bacteria dentro de tu cuerpo. Las bacterias, cuando entran, ellas emanan una sustancia, como un olor, que hace que sean detectadas. Esa sustancia, ese olor, por así llamarlo, es una sustancia que la llamamos quimiotáctica, o sea, que atrae a los soldados, en este caso, este que estás viendo acá se llama un neutrófilo, para que puedan olfatear y llegar allá, a donde está la bacteria. Mira, este neutrófilo detecta, se hace todo el sistema para que él pueda ingresar al tejido, y una vez que él ingresa al tejido, esas mismas sustancias que la bacteria produce lo atraen a ella y se la come, el neutrófilo, que es una de las células del sistema inmune, se lo come. Pero en los pacientes con diabetes que tienen niveles de azúcar altos, mira aquí estamos diciendo que esta G es la glucosa, crean una barrera, primero que no permite que el neutrófilo pueda olfatear, detectar rápido y eficientemente. Y cuando por fin lo detecta, le cuesta entrar porque el azúcar lo impide. Y cuando entra al tejido, nuevamente esos niveles altos de azúcar no lo dejan atacar ni dañar. Mira qué delicado. Entonces, amigo, amiga, que estás hoy conectado, que eres diabético, prediabético, dime, ¿vale la pena comer azúcar? ¿Vale la pena ese dulce, esa chocolatina? ¿Vale la pena? Porque es que una infección de orina, que es muy frecuente en los pacientes diabéticos, puede terminar en la muerte. No sé si lo sabías, es una de las causas de muerte, las infecciones complicadas de orina en los diabéticos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sistema inmune de los diabéticos lucha contra una glucosa alta y esto no permite que funcione. Te acabo de mostrar. Te mostré un tipo de célula T que se llamaba ¿cómo? A ver si me pusieron cuidado. Quiero ver quiénes están aquí conmigo en la jugada. ¿Cómo se llamaba la célula que les presenté hace un instante? Que dice que entraba, se llamaba el NEU. A ver si alguien por ahí, yo quiero ver quién está en la jugada. Estoy tratando de ver en el chat. Si hay alguien, pues por aquí estoy viendo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Eso, excelente, Elizabeth. Muchas gracias, Daniel. Los neutrófilos. Bueno, Gladys es una mnemotecnia con neutrógena, pero por ahí va. Muy bien. Neutrófilos. Los neutrófilos son esas células que inhibieron su trabajo el azúcar. Ahora vamos a ver otra. Se llama monocito. El monocito es como una especie de Superman. ¿Se acuerdan que antes de que Superman sea Superman es Clark Kent, ¿no? Y Clark Kent es así como más calmadito hasta que detecta el enemigo o detecta el peligro. Cuando Clark Kent detecta el enemigo o el peligro, se transforma en Superman. Bueno, algo así sucede con esta célula llamada monocito. Y vamos a verlo en acción. Entonces, aquí, déjenme les coloco el video.
entra un monocito que está pasando ronda, hay bacterias, emiten sus sustancias, las quemoquinas, esas hacen que el monocito entre, o sea, ya es segundo mecanismo de defensa, el monocito, entra y se transforma ya en un macrófago, o sea, en el Superman, y ahora las mismas bacterias lo atraen con mayor poder hacia ellas, y ahora el macrófago se come y destruye a las bacterias. Pero en los pacientes diabéticos vuelve y juega. El diabético tiene un montón de azúcar, esta G dice glucosa, que actúa como una especie de muralla que bloquea e inhibe que pueda el Superman acercarse a las bacterias, o sea, se vuelve como una especie de kriptonita que no deja que el macrófago vaya y se coma las bacterias. ¿Entiendes por qué los pacientes diabéticos se complican tan fácilmente? Porque a un diabético una heridita chiquita se le convierte en una úlcera gigante. ¿Por qué les cuesta tanto cicatrizar? ¿Por qué le da tan fácil infecciones? ¿Por qué con el COVID murieron tantos diabéticos? Porque el sistema inmune de los diabéticos es ineficiente. Y te estoy mostrando dos mecanismos poderosísimos en la gente que no es diabética, el de los neutrófilos y el de los monocitos, ¿sí? Que son dos células del sistema inmune. Los neutrófilos son como perros guardianes, vamos a decir algo así, y estamos diciendo que los monocitos son como Clark Kent que se convierte en Superman, o sea, lo que el neutrófilo no alcanza a matar, llega Clark Kent, se convierte en Superman y lo acaba de destruir. Pero si tú eres diabético, ni el monocito, ni el neutrófilo, ni nada. Ahí sí quedas bloqueado. Pero todavía nuestro cuerpo es tan maravilloso que todavía tiene una tercera arma, una tercera forma de protegerte. Y es lo que llamamos la cascada del complemento. Entonces aquí están las bacterias. Las bacterias que sobrevivieron al ataque del neutrófilo, las que luego sobrevivieron al ataque del monocito que se convirtió en macrófago, o sea, el Clark Kent que pasó a Superman. Esas bacterias llega la cascada del complemento, que es como una especie de eventos en cadena que hacen que se produzca una proteína muy importante que se llama el complejo activador, o no, activador no, destructor de ataque de las membranas. Esa proteína se produce gracias a la activación que las mismas bacterias generan. Y cuando se produce eso que se llama el MAC, el complejo de ataque a la membrana, eso que lo produce nuestro cuerpo se le pega por todos los lados a las bacterias, les hace rotos, agujeros, hace que se llenen de líquido y estallen esas bacterias muertas y tu cuerpo, pues las que hayan resistido al ataque de los neutrófilos o al ataque de los macrófagos, pues ya con este último ataque del sistema del complemento en cascada, mueran. Pero adivina qué. ¿Qué pasa en los diabéticos? Otra vez, aquí está la bendita glucosa que, no, que está, como, ¿se acuerdan el ejemplo de los camiones atascados en la vía? Bueno, allá están atascados esos camiones llenos de glucosa en la vía que no dejan hacer nada. Y fíjate, no dejan tampoco que se active la cascada del complemento, que es la que produce esta proteína especial, y en consecuencia tampoco hay quien destruya la bacteria. Por eso en los diabéticos todas las infecciones son más severas, duran más, se complican más. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ya les he dicho gran parte, hay que hacer ejercicio, hay que tomar agua, hay que comer sano y hay que ayudar a disminuir los niveles de azúcar, pero también los niveles de estrés oxidativo. Cuando el azúcar está alta, eso lo llamamos hiperglicemia. Y cuando hay hiperglicemia, todo lo que acabamos de ver sucede. Y todo eso es como si acelerara que tu cuerpo se descomponga más rápido. Eso se llama estrés oxidativo, que haya más oxidación de tus tejidos. Y cuando hay más oxidación de tus tejidos, mira, hay daño vascular, es decir, los vasos sanguíneos llamados arterias y venas, que son los responsables de llevar la sangre con nutrientes y recoger la sangre con mugre, por así decirlo, no funcionen bien. Por eso es que tienen problemas de circulación. Casi todos los diabéticos que no se tratan terminan con bypass coronario, con un montón de complicaciones porque se les van dañando. Se les dañan los riñones, entonces terminan en diálisis porque los riñones son como un montón de arterias que llegan hasta donde ellos para que por ahí pase toda la sangre, la limpien, la filtran. Pero en el caso de los diabéticos, esas tuberías que se llaman arterias y venas se dañan.
favorecen la ateroesclerosis o arterioesclerosis, que es esta enfermedad que hace que se acumule grasa y todas estas sustancias que están pegadas, tiesas, oxidadas en las arterias y que obstruyen el paso de la circulación. La nefropatía es la enfermedad del riñón, pero también una que también es muy triste, que es la retinopatía. Esa no la coloqué aquí. No, sí está, mira, aquí está. Está la nefropatía, la neuropatía y la retinopatía. Estas tres te las voy a explicar facilito. Nefropatía es el daño del riñón. Un diabético que no se controla termina en diálisis. Mira, la diálisis es una solución transitoria, no es una solución indefinida. La calidad de vida de un paciente en diálisis es muy baja, créeme, no es una buena calidad de vida. No sé si han tenido algún ser querido en diálisis. Si no lo han tenido y conocen a alguien, pregúntenle. Tú depender de una máquina para poder eliminar toxinas de tu cuerpo te limita y te debilita. Y como la máquina de diálisis no está tan bien desarrollada como el riñón humano, pues a la máquina de diálisis sí se le escapan proteínas, a la máquina de diálisis sí se le escapan electrolitos y otras sustancias. Entonces los pacientes en diálisis tienen problemas nutricionales y montones de complicaciones, hacen más fácil infecciones. Cuando las diálisis hay que coger venas y sacarlas, casi que exponerlas para poder ahí conectar la máquina, esos sitios donde se hacen las conexiones, eso se infecta, se daña, eso tiene montones de complicaciones. Qué bueno poder evitarlas. Qué rico que tú no llegues hasta ese lugar de oxidación y de daño. Esa es la nefropatía. La neuropatía es que así como en las arterias y en las venas se acumula óxido y daño, igual sucede en los nervios, los que conducen la sensación. Pasa exactamente lo mismo y se dañan. Los nervios de las personas con diabetes se dañan y de hecho los diabéticos pierden sensibilidad. Por eso, una recomendación que hacen los podólogos expertos en diabetes es que un diabético no use sandalias, chanclas, porque como no tienen muy buena sensibilidad, si se apurrean o si hacen un daño en un pie, les pasa como la historia de los leprosos, no se dan cuenta hasta que tienen una heridota, una llaga gigante, porque han perdido sensibilidad, porque la diabetes también daña los nervios. Entonces eso también hace que estas personas pues estén más expuestas a quemaduras, a heridas, etcétera, etcétera. Esa es la llamada neuropatía. Y te cuento otra cosa más, hay una que se llama gastropatía, y es que también la conducción nerviosa favorece el movimiento del estómago para que se vacíe y pase los alimentos al intestino ya procesados y tú te puedas nutrir. Pues te cuento que los pacientes diabéticos, como no tienen buena conducción eléctrica, digamos de esa manera, de los nervios, sus estómagos no se vacían adecuadamente ni a la velocidad correcta y tienen problemas digestivos gigantes. Y sabes, esta es una utopía muy frecuente. Ellos comienzan con problemas digestivos y lo primero que se les ordena es omeprazol, lansoprazol, fármacos. Y el problema no es de fármacos. El problema es que la conducción eléctrica que lleva el estímulo para que el estómago se mueva y se vacíe falla. ¿Qué hay que hacer? Corregir los hábitos, amigos. Corregir los hábitos, porque es más importante tus hábitos que tus medicamentos. Es más importante lo que colocas en tu boca que nutre que lo que colocas que hace un efecto farmacológico. Y la retinopatía, que es el daño de la retina, literal. La retina es como en los televisores donde está como la información que capta la luz y que te ayuda a transformar las ondas de luz en imágenes y te ayuda a distinguir colores para que tú puedas ver. Bueno, se daña la retina. Y cuando se te daña la retina quedas ciego. Y si me escucharon, el 85% de la ceguera en el mundo es por retinopatía diabética. Entonces ahora vamos a mirar este video que nos muestra rápidamente qué es la arteriosclerosis, esa enfermedad que tapa y obstruye y que los pacientes diabéticos su enfermedad la promueve. En todo se va acumulando un poquito de grasa aquí en las arterias, pero en los diabéticos es mucho más porque hay más oxidación. Entonces muy rápidamente se tapan las arterias de cualquier parte del cerebro, del corazón, del riñón, y ese tapón de la obstrucción obliga a que el cuerpo busque otros mecanismos. Entonces se hace lo que llamamos angiogénesis. Se crean nuevos vasos sanguíneos para tratar de compensar y que la sangre que no puede circular por aquí circule por allá. Pero eso también termina y deriva en problemas en la retina, porque si crecen muchos vasos sanguíneos, es como si en un bosque hubieran muchas ramas, tapan la luz. Exactamente lo mismo sucede en la retina. Si tú por tener altos niveles de azúcar, se está tapando, vuelvo y coloco el video, tienes los niveles de azúcar alto, entonces no puede llegar ay, quiero devolverla para que ustedes mientras les explico la vean. Aquí, eso.
tienes los niveles de azúcar altos, entonces está cerrando mucho más rápido la arteria. Entonces el cuerpo tiene que buscar otro mecanismo para llevarle nutrientes a tu retina. Y como tiene que crear nuevos vasos, mira que se está cerrando y crea nuevos vasos, entonces esa angiogénesis, esa nueva formación de vasos, es como si crecieran más hojas o más ramas en un bosque que tapan el paso de la luz. Ese tapar el paso de la luz equivale a la retinopatía diabética que deja ciegos a los pacientes con diabetes. Algo completamente prevenible. O sea, por favor, ¿lo podemos prevenir? Claro que sí. Cuando nosotros mejoramos nuestros niveles de glutatión en la sangre, disminuimos este impacto. Esto me voy a devolver una vez más porque una imagen dice más que 1000 palabras. Vuelvan a ver la imagen. Esto es un proceso de oxidación en las arterias. Esta es la que llamamos pues la enfermedad vascular, que les decía ahorita. Esta enfermedad vascular que no solamente pasa en la retina, pasa en el pene, en el cerebro, en la piel, en el corazón. Esto pasa en todas las arterias del cuerpo de un diabético. Esta enfermedad, esta que acabamos de ver acá, se disminuye cuando se tienen buenos niveles de glutatión. Por eso yo hoy quiero hablarles de Inmunocal, que es un suplemento, no es un medicamento. Y para mí como médico eso es importante, porque yo lo que menos quiero es mezclar fármacos con más fármacos en el cuerpo de una persona y aumentar los riesgos. ¿Saben cuál es la tercera causa de muerte estadísticamente comprobada en los Estados Unidos? Se llama iatrogenia, quiere decir error médico, que está asociado casi siempre al uso de varios fármacos que tienen efectos secundarios. Es imposible para los médicos tener clarísimo y de memoria todos los efectos de todos los fármacos que está tomando un paciente. Por eso, entre menos fármacos consume un paciente, muchísimo mejor, más seguro. Así que cuando yo utilizo alimentos, suplementos, dieta, le estoy dando mayor oportunidad a una persona de recuperarse sin efectos secundarios, sin toxicidad, sin problemas. Está estudiado que los niveles de glutatión, que la sigla GSH quiere decir glutatión, son más altos en la gente joven que en la gente mayor. Pero también está claramente visto que la gente sana los tiene en mayor concentración que la gente enferma. Entonces, si tú ya no eres joven y además estás enfermo, tienes una diabetes, ¿cómo crees que están tus niveles de glutatión? Buenos no están, están en el piso. Y esto favorece una enfermedad que se llama peroxidación lipídica. Aquí dice peroxidación de lípidos. ¿Qué es eso? Las paredes de nuestras células son las casitas que forman todo el país que es nuestro cuerpo. Cada casita es una célula. Las casitas, las paredes de esas células están hechas de lípidos. Y los niveles altos de oxidación es como si derrumbaran las paredes de las células. Eso es peroxidación lipídica. Por eso le cuesta tanto a un diabético que le cicatrice una herida, además de muchas otras cosas más. Está visto y estudiado, hay montones de artículos, más de 6000 artículos publicados en el PubMed, que demuestran que mejorar los niveles de glutatión hace que la calidad y cantidad de vida de los pacientes diabéticos mejore, que su respuesta a los tratamientos farmacológicos mejore, que su expectativa de vida mejore. Así que tomar un suplemento, no un medicamento, escúchame bien, pon atención, porque no podemos dejarlos confundir. A veces las cosas se parecen, pero no son, ¿sí? Y lo que te estoy diciendo es suplementos, no medicamentos. Los suplementos hacen la diferencia porque no tienen interferencia, que suene como en rima, repitámoslo. Los suplementos hacen la diferencia porque no generan interferencia. Eso es una realidad, ¿sí? Como no generan interferencia, igual que los alimentos, son mucho más seguros. Tú para consumir un suplemento o un alimento, para decidir colocar en tu dieta, como te dije ahorita, cúrcuma, cebolla, ajo, tú no necesitas ir al médico y decirle, doctor, ¿puedo comer cúrcuma, cebolla y ajo? No, tú le pones eso como ¿cómo es que se dice? Cuando le echan cositas para que le dé sabor a los alimentos, tú lo colocas para sazonar. Ahora, estos son suplementos y esto tiene que hacer una diferencia importante. Epigenética es la ciencia médica que está comprobando que los hábitos son mucho más poderosos en la transformación de nuestros cuerpos que los genes. No que los genes no sean
importantes, pero es que los que son determinantes son los hábitos. Y los hábitos tienen que ver con el medio ambiente, con lo que comes, con el ejercicio que haces o no haces. Así que la epigenética nos ha demostrado que una persona que puede tener la genética más terrible para desarrollar diabetes, ay, si ve a su abuelo fue diabético, su mamá, su hermano, su primo, todo el mundo es diabético. Ay, entonces sí, yo voy a ser diabético. No, usted no va a ser diabético porque usted va a cambiar sus hábitos, usted se va a alimentar bien, usted va a hacer cosas diferentes. Y como decía Albert Einstein, si quieres que te pasen cosas diferentes, pues haz cosas diferentes, deja de hacer lo mismo que hizo todas tus generaciones, comer chicharrón, beber, fumar, sentarse, no, haz cosas diferentes, haz ejercicio, come bien, aumenta tus niveles de glutatión, haz cosas diferentes, porque cuando hacemos cosas diferentes y mejoramos los antioxidantes naturales en la dieta, ¿se acuerdan que les hablaba de los betacarotenos? Lo importantes que son para ayudar a disminuir el estrés oxidativo. Entonces, la zanahoria es rica en betacaroteno, el zapote, la auyama, yo no sé si en sus países se llaman igual estas frutas y verduras, pero la auyama es la que usan en Halloween y la convierten en calabaza también. Bueno, esa es. Este videíto quiero que lo vean para que entiendan lo que es el estrés oxidativo y que comiencen a entender que los hábitos hacen la total diferencia. Entonces me voy a callar, voy a dejarles este videíto que dura unos cuantos minuticos y ya vamos a terminar. Nuestro cuerpo está sometido diariamente a un inevitable proceso químico que envejece y destruye nuestras células. Este proceso se llama oxidación y se produce a consecuencia de innumerables factores como la contaminación ambiental, las radiaciones, agentes químicos y agentes infecciosos, incluso sustancias químicas que se generan naturalmente en el interior de nuestro cuerpo contribuyen a la oxidación. Estos factores producen radicales libres, que son moléculas de oxígeno inestables que han perdido un electrón y al tratar de robarlo de otra molécula sana, inician una reacción en cadena que tiene efectos perjudiciales para nuestro cuerpo, desde envejecimiento prematuro y enfermedades crónicas como diabetes y artritis, hasta todo tipo de enfermedades degenerativas terminales como cáncer, enfermedades del corazón y mucho más. Para combatir la oxidación de nuestro cuerpo, necesitamos consumir antioxidantes, que son sustancias naturales que neutralizan los radicales libres y los convierten nuevamente en moléculas de oxígeno sanas y benignas, revirtiendo de esta manera el envejecimiento prematuro y previniendo un sinnúmero de enfermedades crónicas y degenerativas. Los antioxidantes son sustancias que en su estructura molecular poseen muchos electrones. La labor de los antioxidantes es donar a los radicales libres los electrones que les hacen falta para convertirlos de nuevo en moléculas de oxígeno estables, beneficiosas para la vida de la célula y, lógicamente, de gran beneficio para la salud de nuestro cuerpo. Como dicen en mi tierra, más claro no canta un gallo. Aquí quedó esto muy claro. Y aquí les estoy colocando los tipos de antioxidantes que manejamos en el cuerpo humano. Hablamos de antioxidantes exógenos que están afuera, que vienen de afuera de nuestro cuerpo, que los tenemos que consumir, y los endógenos que los produce nuestro cuerpo. Los exógenos, la vitamina E, la vitamina C, el betacaroteno, los flavonoides, el licopeno. Ejemplos, el tomate, en Colombia le decimos el tomate de aliño, el jitomate creo que le dicen en México, ese que es rojo y ese tomate es rico en licopeno. De hecho, les cuento que el licopeno es maravilloso para proteger la próstata. Ahí les paso otro tip para que lo tengan presente. Los flavonoides que se parecen a hormonas y que protegen la salud sexual de hombres y mujeres, pero en nosotras las mujeres sí que son poderosos. La soya, por ejemplo, es rica en flavonoides, pero también los higos son ricos en flavonoides. El betacaroteno que les decía que lo tienen las verduras, no las verduras, no, las hortalizas de color naranja. La vitamina C que está básicamente en todos los cítricos, la naranja, la piña, no sé, el kiwi, la fresa, la mora. La vitamina E que está, por ejemplo, en el aguacate, en las nueces, en las almendras. Ellos actúan como antioxidantes que quitan la corrosión y que vienen de afuera, pero su función es limitada. Mientras que los endógenos son mucho más poderosos y el más abundante e poderoso del cuerpo se llama glutatión.
Inmunocal es un alimento, un suplemento natural que no contiene glutatión, sino que contiene los ingredientes, los precursores, para que tus propias células fabriquen la cantidad que ellas necesitan de glutatión. Y eso es lo que hace que no sea tóxico y que no funcione como un fármaco y que un paciente que está tomándose un montón de medicamentos se pueda tomar su inmunocal sin ningún riesgo, porque es un suplemento alimenticio, no es un fármaco, ni siquiera es un tratamiento médico, es nutrición celular. Cuando un paciente con diabetes mejora sus niveles de glutatión, esto le va a ayudar enormemente. Pero mira que aquí también tenemos otros que quiero hablarte, como la superóxido dismutasa, que aquí se les estoy señalando, y la catalasa, que son otros antioxidantes o enzimas antioxidantes que protegen enormemente las funciones en el cuerpo y que detienen esa oxidación, ese daño. Entonces, cuanto mejores son los niveles antioxidantes, mayor esperanza y calidad de vida para cualquier paciente diabético que tú conozcas o prediabético. Cuando hablamos de la importancia del glutatión, de sus niveles como un predictor de riesgo para desarrollo de diabetes, por ejemplo, hoy en día sabemos que quienes tienen bajos niveles de glutatión ya es una alerta altísima de que se van a convertir en diabéticos. Pero entonces, ¿por qué esperar a tenerlos bajos? O sea, yo nunca he entendido que tengamos que esperar a que estemos en riesgo total para empezar a cuidarnos. O sea, tú vas a esperar a que el ladrón ya venga con el cuchillo para hacer algo. No, yo no doy papaya, no me voy por esa calle oscura sola. O sea, evito realmente. La verdadera prevención no es en el instante, sino con mucha más antelación para que ni siquiera pase cerca de ti la situación. Y hoy sabemos que el ejercicio físico definitivamente, oigan, esto es una noticia, a mí me parece hermosa y muy valiosa, ayuda a que la insulina que no está funcionando, perdón, que aún sin suficiente insulina que no te esté funcionando, pueda entrar la glucosa a las células. El ejercicio físico abre como otra puerta, otro camino, para que aún con mala función de la insulina pueda entrar la glucosa a tus células. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos al principio del petróleo que tiene que ser transportado a la refinería para convertirse en gasolina? Que decíamos, la glucosa que se transporta en la insulina para llegar y convertirse dentro de la célula en ATP. Bueno, para que entre a nuestras células musculares la glucosa, el ejercicio ayuda. Entonces, cuando un paciente diabético empieza a hacer ejercicio, de hecho, va a necesitar menos medicamentos. Literal. Si no te gustan los medicamentos y te gusta bailar, vas bien. Si no te gustan los medicamentos y te gusta patinar, vas bien. Si no te gustan los medicamentos y te gusta nadar, montar en bicicleta, no sé, tener una vida activa es otra forma de hacer que la glucosa pueda entrar a tus células musculares. Y es que en los músculos está la mayor reserva de glucógeno, que el glucógeno es la reserva energética más poderosa del cuerpo humano. Y cuando un diabético que hace ejercicio ayuda a que ingrese glucosa y almacena glucógeno, te tengo muy buenas noticias. No va a tener hipoglicemia. No va a pasar. Con un fármaco, fácilmente, por cualquier descuido, puedes tener una hipoglicemia. Hipoglicemia es que te baja muchísimo el azúcar, por debajo de 70. Y ese bajón grave te puede producir la muerte. Y súbita, ¿sí? Y no te da a veces tiempo de nada. Pero si tú haces ejercicio, creas una reserva energética llamada glucógeno. Mira qué bonito cómo con cosas simples, sencillas y muy duplicables podemos garantizar que una persona diabética pueda vivir más y mejor. Este gráfico explica para mis colegas médicos cómo es que la actividad física favorece lo que llamamos la biogénesis mitocondrial. A los no médicos se los explico así. Cuando tú haces ejercicio, es como si dentro de tus células se crearan más transformadores, llamadas mitocondrias. Y si tienes más transformadores, pues si uno falla, hay otro. O si necesitas en algún momento mucha más energía, hay muchos transformadores produciéndola. Por eso hacer ejercicio es tan maravilloso para un diabético. Haz ejercicio, crea espacios de actividad cardiovascular regular. Estos son algunos de los suplementos que yo considero ideales para una persona con diabetes, de la línea de suplementos que la compañía Inmunotech ha desarrollado. Aquí está el Inmunocal Esencial, el
primer paso para que una persona comience a nutrir sus células y a mejorar sus niveles de glutatión. Pero los pacientes diabéticos les conté que tienen mucha inflamación y que la inflamación aumenta la oxidación. Entonces aquí llega Immunocal Platinum, que además de mejorar los niveles de glutatión, favorece significativamente la disminución de la acidez. La acidez en los tejidos los destruye y los daña y de hecho favorece, por ejemplo, la enfermedad renal. El Immunocal Platinum, al alcalinizar los tejidos, alcalinizar la sangre, disminuye ese riesgo de daño por acidez, así que inclusive tiene un efecto protector en el riñón del paciente diabético. Y además está el Immunocal Sport. El Immunocal Sport estimula la producción de óxido nítrico. ¿Se acuerdan de la arteriosclerosis, de la obstrucción de la arteria? Bueno, el óxido nítrico, que gracias a la L-citrulina y otras nutrientes que contiene el Immunocal Sport, aumentan la producción de óxido nítrico, que es una sustancia natural que producen nuestras células, que hace vasodilatación, o sea, que hace que se abran las arterias. Eso que hace Immunocal Sport favorece una correcta circulación. Está protegiendo y evitando, por ejemplo, una retinopatía. Porque se acuerdan que les contaba que si se va obstruyendo el cuerpo en defensa, crea otras arterias. Y les decía que si se crean más arterias, es como si crecen más ramas en un bosque, tapan más la luz. Pero si la arteria que tenemos se dilata, se amplía y puede volver a fluir, ya no tenemos que producir nuevas ramas que tapen la luz y en consecuencia podemos proteger la retina. Y lo mismo pasaría en el riñón. El Immunocal Sport, el Immunocal Esencial, el Immunocal Platinum. Qué maravillosos suplementos en el manejo de la diabetes. Ahora mire el Immunocal Optimizer o Booster, como se le conoce en otros países, este que está en color verde. Es riquísimo en sulforafano y el sulforafano es una sustancia que activa a la catalasa y a la superóxido dismutasa. ¿Se acuerdan que voy a devolverme un momentico de esta imagen? Aquí, que les mostraba los antioxidantes endógenos y les hablaba de estas dos, la SOD, que la llamamos superóxido dismutasa, y la catalasa, entre otras. Bueno, cuando una persona consume Booster o Optimizer, que es este verde, él es rico en sulforafano, que es una sustancia natural que promueve la exitosa activación del gen de la supervivencia, que es el NRF2. Ese gen de la supervivencia es como un general que llega y pone a trabajar a los que están dormidos. Está dormida la catalasa y el NRF2 dice, te despertó, señora catalasa, a trabajar. Que estaba dormido la superóxido dismutasa, se despertó, señor superóxido dismutasa, a trabajar. Y cuando tienes más antioxidantes endógenos de los que produce tu cuerpo trabajando, mucho más rápido limpias y sacas ese óxido, ese estrés oxidativo que está favoreciendo de una manera increíble el daño de los tejidos, entonces promueve la cicatrización. Entonces por eso vemos en pacientes diabéticos que llevan mucho tiempo con úlceras que no sanan, con problemas digestivos, que comienzan a nutrirse con estos alimentos y como son suplementos que nutren las células, no son para llenar el estómago, no son para quitar el hambre, aunque sí dan saciedad también, pero ayudan de una manera muy significativa a nutrir la célula. Uno ve como gradual y progresivamente los pacientes empiezan a estar mejor. Y como cardióloga clínica te lo cuento, yo he tenido pacientes que los tenía con metformina, con glibenclamida, con muchas de las nuevas mezclas que tenemos y que con el uso de estos suplementos en periodos de tiempo que varían, han estado entre los 2 meses y los 6 meses, comienzo a tenerles que quitar los fármacos. Y yo digo, wow, gracias Dios, porque son menos riesgos para esos pacientes, es mejor calidad de vida. Ahora, este que ves aquí abajo en color naranja, que en algunos países se llama Performance, Immunocal Performance, contiene 3 cafeínas de origen natural. Esto es muy importante. Yo creo que los médicos cada vez tenemos que estudiar más de nutrición, de nutrigenómica, de nutrigenética, de epigenética, de biología molecular que de farmacología, porque real, el futuro de la medicina está en la nutrición. No lo olviden. Y resulta que estas 3 cafeínas de origen natural son tomadas en el momento en que estos frutos tienen mayor concentración de antioxidantes. Uno es obtenido del café verde. No es el café seco, tostado y molido que tú te tomas en la mañana, no. Es del café verde, de lo que llamaríamos el mucílago, que es como no sé, la conchita, lo que envuelve el granito de café. De ahí del mucílago sacan el café verde de ahí. Pero también utilizan el té verde y también utilizan el guaraná. La cafeína que se extrae de ellos tiene una acción energizante que ayuda a la quema de grasas. Entonces, ¿se acuerdan cuando comenzamos la charla? Ay Dios, vamos bien de tiempo. Bueno, ya voy a terminar. Cuando comenzamos que les contaba que cuando una persona tiene resistencia a la insulina, tiene como grasa que está tapando las entradas de la insulina como llave a la cerradura.
Esa grasa se llama grasa visceral en la mayoría de los, y esa no la quita la lipoescultura. Usted se va para donde el cirujano plástico, a que le saque grasa y le saca la grasa que está debajo de la piel, que de hecho, como médica cardióloga clínica te digo, es benéfica para la salud. Eso no es una buena idea, pero bueno, a la vanidad no le han puesto lentes para que vean lo que es. Pero la que necesitamos realmente quitar es la grasa visceral, la que está envolviendo el hígado, el páncreas, los intestinos, porque esa aumenta el riesgo de infarto y de enfermedad cardiovascular. Pues resulta que la cafeína, por ejemplo, extraída del té verde, es riquísima en una sustancia natural llamada epigalocatequina. Si la quieres copiar, cópiala. Y te recomiendo que busques y leas, porque es que es tan rico uno aprender, empoderarse del conocimiento. Y la epigalocatequina es una sustancia que promueve la producción de energía desde la grasa. Es decir, nos hace quemar grasa visceral. Dios mío, voilà, aleluya, gloria a Dios. ¿Tú sabes lo que significa en la vida de un diabético? Es más, ¿sabes eso qué significa en la vida de una mujer menopáusica y posmenopáusica que quiere perder peso? ¿Sabes eso qué significa en la vida de un estudiante que necesita tener energía, concentrarse y que tiene que estar activo? Esa sustancia natural está allí. Entonces, esto es una ayuda increíble. Ahora, les hablaba de la neuropatía diabética, que tiene que ver con las conexiones. Las sinapsis son las conexiones entre una neurona y otra que terminan por crear los cables de conducción de la información. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Bueno, este producto que ven en la bolsita negra, que en los Estados Unidos se conoce como Extriva y en América Latina como Cogniva, es un producto rico en fosfatidilcerina, que es una sustancia natural, nutricional, que estimula las correctas conexiones. Esta compañía Immunotec lo patenta con el nombre de Zaina PS50 a esta sustancia que logran sacar de la naturaleza, que mejora esa sinapsis, o sea, que mejora la neuropatía en una forma importante. Quiero contarte que cuando les estaba explicando hace un rato, les decía que el cuerpo es como un país, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Les decía que las casas son las células y que las paredes de las casas, o sea, de las células, estaban hechas de lípidos. ¿Se acuerdan de eso? Y que les contaba cómo el estrés oxidativo daña. Y hablábamos de una enfermedad que se llamaba la peroxidación lipídica. Es más, me voy a devolver a la imagen para ver si lo recuerdan. Aquí, ¿se acuerdan? Aquí les decía, mira, la peroxidación de lípidos. Bueno, cuando se dañan, se rompen las paredes de las células, pues es cuando empieza la fiesta de la maldad, se te daña la salud, se te daña el cuerpo y bueno, empieza el principio del fin. Resulta que para volver a reconstruir las paredes dañadas, tú necesitas nuevos lípidos. Y este producto llamado Omega Gen 5 es riquísimo en omegas, en especial en estos maravillosos y necesarios omega 3, que son el DHA y el EPA, que son de los mejores para la reconstrucción, por ejemplo, a nivel cerebral, a nivel de la retina, a nivel del riñón. Entonces, mira que te estoy colocando diferentes tipos de suplementos. Algunas personas podrán necesitar unos, otros todos, otros algunos, pero lo que sí te puedo decir es que son suplementos creados para ser consumidos como alimentos, que no se necesitan grandes cantidades, porque son alimentos que están muy concentrados, que con pequeñas porciones logran resultados muy importantes. Yo hoy quiero que ustedes tomen conciencia de que el ejercicio, la dieta y la suplementación son el camino más seguro y corto hacia una vida abundante, saludable y perfecta. Yo soy la doctora Luisa Cristina Torres, soy una médica apasionada por el bienestar, que creo firmemente que vivir mejor sí es posible. Y espero que ustedes también puedan lograrlo, que nos veamos en una próxima oportunidad. Me despido, los dejo con un videíto de lo que es Immunotec y lo que es su ciencia, y espero que el próximo domingo se conecten con nosotros, donde otro de mis colegas y amigos estará aquí para compartir con ustedes información poderosa, maravillosa, acerca de cómo tener un cuerpo más saludable, vivir mejor y poder ayudar a otros a lograrlo. Que tengan una bonita noche, se les quiere y abrazo hasta el rincón del mundo donde se encuentren. ¡Feliz noche! Somos la culminación de más de 45 años de investigación apasionada. Nuestra ciencia y tecnología nos preceden. Han sido probadas y demostradas, respaldadas por 78 patentes globales y más de 85 estudios publicados. Cada producto que ofrecemos es una promesa de calidad y excelencia, diseñado para mejorar tu bienestar y potenciar tu vida. Y es que esto no solo lo decimos nosotros. Más de 70 atletas profesionales impulsan su rendimiento y mejoran sus récords consumiendo nuestros productos. Nuestra ciencia y tecnología
tecnología nos han permitido crear productos innovadores que han cambiado la vida de miles de personas en todo el mundo. En Inmunotech, impulsamos la revolución del bienestar pensando en tus necesidades, tus gustos y aplicando ciencia para mejorar tu vida. Descubre la versión más brillante de ti mismo. Inspírate, conecta con nuestros productos y revoluciona con Inmunotech.